Ahora sí. Ahora sí. Ahora estamos en Facebook y además ya se está grabando en la nube para que los profesionales que no pueden estar en directo nos puedan ver después. Buenas noches. Bueno, soy Ana Caparrós, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, y este es, pues no sé, quizás el sexto foro que realizamos en estos. Este es el tercer año, yo creo, o segundo. Esta vez es el espacio para infancia, donde Roberto Antón, actual presidente de la Asociación Gallega, va a ser el coordinador. Y yo agradeceros, sobre todo a los invitados, que de manera muy desinteresada, muy rápido, y algunos sin darse cuenta, dijeron que sí, y nos van a contar su experiencia en infancia. Yo le pido al público bueno, que quitéis la cámara, ¿vale? Para que así sepáis quiénes son los invitados, y luego, cuando se abra el micrófono, pues ya ponéis las cámaras y hacéis preguntas, ¿de acuerdo? Roberto, te paso la palabra. Vale, gracias Ana. Y bueno, gracias por permitirme coordinar este foro, que la verdad me hacía mucha ilusión. He estado trabajando 18 años en el ámbito de la infancia y bueno, por fortuna he conocido a profesionales como los que están aquí y alguno que no ha podido acudir y gente en fin, que ha sido un placer, pues por lo menos contactar y reconectar con ellos, ¿no? Nada, me gustaría hacer una presentación rápida lo primero agradecerles pues que estén aquí porque fue un poco encerrona todo esto, no les expliqué nada y se fiaron de mí y dijeron pues venga, vamos al foro, que no sé lo que es esto, pero vamos a participar ahí. Entonces primero agradecer y también por el tiempo, ¿no? Estamos todos con las agendas muy a tope y desgraciadamente pues nos ha faltado también alguna persona que nos gustaría que estuviese aquí, pero bueno, por tema de agenda ha resultado imposible. Pero vamos, tenemos yo creo que un cartel de lujo representando a diversas partes de la geografía española y yo creo que con cosas muy interesantes que contar, ¿no? Porque bueno, empezaré por Ana, que yo creo que es a quien conozco por lo menos de más años y seguramente con la que hemos estado más en contacto. Hemos hecho un viaje precioso a ver a Minuchin, a San Sebastián, hace unos cuantos años, imborrable. Y Ana es una buena amiga, una fantástica profesional, pero siempre que la presento, siempre que hablo de ella, siempre digo que es una persona que me encanta escuchar, porque siempre que la escucho me llevo algo y me llevo alguna reflexión. Estoy seguro que hoy nos vamos a llevar alguna reflexión. Ella trabaja en Vigo, tiene un gabinete privado y bueno, realmente es una referencia a nivel gallego en el ámbito del trabajo con infancia, ¿no? Bueno, os hablaré también de Jorge Campos, que fue una persona que conocí hace unos años y que lo trajimos a Galicia a un seminario, yo no lo conocía personalmente, y me encantó porque, bueno, yo en ese momento estaba haciendo lo mismo que él a 800 kilómetros de distancia. Y entonces todo lo que hablaba me sonaba, estábamos trabajando en el mismo ámbito, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, trabajamos de una manera muy similar y realmente me encantó conectar con él y ver que, bueno, que la distancia hacíamos cosas muy parecidas, ¿no? Entonces también me escuchó, o sea, me encantó escucharlo y las veces que nos hemos tomado unas cañas ha sido siempre un placer pues oírlo y seguramente también él lo será. Tony, bueno, seguramente muchos y muchas de los que estéis aquí lo conocéis. Para mí fue un descubrimiento de la pandemia, de estas cosas, las poquitas cosas buenas que ha traído esta maldita historia que hemos vivido. Y pues hemos compartido, bueno, lo he visto en foros de este tipo, me he hecho formación con él y bueno, realmente, aunque en la distancia y a más kilómetros que Jorge, pues yo creo que tenemos una amistad potente y también siempre es un placer escucharlo. Y María, también la conozco más o menos como Ana, quizás ahí trabajamos juntos en la Fundación Meniños, en el ámbito de la infancia, ella desde Asturias, en aquel momento sigue en Asturias, pero en aquel momento trabajaba en la Fundación Meniños, un equipo fantástico, Elvira, Yurema, y está haciendo cosas muy interesantes. Ella es trabajadora social, mediadora familiar, y tiene práctica privada. Entonces, pues yo quiero que nos cuente un poco su punto de vista. Está un poco cabreada conmigo porque dice que ella, esto de la terapia familiar, que es una encerrona, que ella no hace terapia familiar. Pero yo creo que se va a sorprender cuando nos escuche, cuando se escuche ella misma, porque se va a dar cuenta de que hay cosas comunes y seguramente estaremos
haciendo cosas similares o no, y si no, pues me apetece aprender. Esto es un poco el fantástico cartel. Siento que no esté Ángels, del equipo de Jorge Barú y de Marjorie, pues bueno, me hubiera gustado, porque al final sí que hoy tenemos muchos denominadores comunes y también hay algunas ideas diferentes y seguramente el equipo de Marjorie y de Barudi pues aportarían también una visión diversa y muy rica, muy enriquecedora. Pero bueno, en otra ocasión será. Desde luego estaba hablando con Ana que hay mucha gente del ámbito de la terapia familiar trabajando en el ámbito de la infancia y nos sorprende, ha habido así cierto revuelo y hemos visto que va a venir mucha gente o que va a haber mucha gente esta grabación. Entonces, bueno, no me extraña porque realmente hay mucha gente, terapeuta familiar trabajando en este ámbito, ¿no? Y nada, yo como aquí vengo también a escuchar y aprender, pues me gustaría escuchar de los que saben, ¿no? Y nada, lanzar así una pregunta al aire eh, para que responda quien quiera, porque, bueno, un poco con la reflexión me da la sensación, siempre he tenido la sensación, de que la terapia familiar eh, ha tenido un papel protagonista en el ámbito de la infancia, de la protección a la infancia, ¿no? Y viceversa. Creo que el ámbito de la infancia, como os decía ahora, yo tengo la sensación de que hay mucho terapeuta familiar trabajando en ese ámbito. Hay mucho desarrollo a nivel de literatura. De hecho, Tony Medina pues, ha escrito un fantástico artículo en una revista internacional, la tengo aquí apuntada, que no me la sé, Children and Youth Service Review. Y bueno, realmente sí que hay un trabajo de fondo de terapeutas familiares de diversos modelos en el ámbito de la infancia. Entonces, me gustaría que hablásemos un poco de qué ha aportado la terapia familiar al ámbito de la infancia y viceversa. Me gustaría escucharos. Quien me apetezca empezar. O si no, os señalo yo. ¿Alguien arranca o señalo? Tony, que te pongo yo la vista. Venga, dale. Vale, pues venga, señala. Bueno, la experiencia, por ejemplo, yo que vengo de Canarias, ¿no? Y en Canarias se implantó, yo creo que una de las primeras leyes que salieron en el año 97 sobre la atención integral a la infancia. Y a raíz de esa ley, a raíz de la ley que se implantó en el 97, se crearon equipos en los municipios que no habían equipos adscritos a los ayuntamientos en la administración local en Canarias, ¿no? Era más bien, se llevaba a cabo la intervención desde ya lo que era el gobierno autónomo, ¿no? Entonces en el año 97 surgen los primeros equipos de riesgo y yo creo que a partir de ahí empieza a haber la necesidad de que hayan terapeutas familiares en los equipos, que además los equipos se intentaba que fueran multidisciplinares. Y aquí en Canarias hay también una cosa muy curiosa porque no solo están los ayuntamientos, sino están los cabildos, que digamos son los que aglutinan el asesoramiento especializado a los ayuntamientos, ¿no? Entonces lo que empezó a ocurrir es que los cabildos contrataban asesores, que eran terapeutas familiares con un recorrido muy extenso y con un reconocido prestigio, ¿no? Y estos terapeutas familiares asesoraban a los equipos municipales. De tal manera que se empezó a generar también la necesidad de formarse en terapia familiar, ¿no? Y así es como muchos profesionales de Canarias empezaron a formarse en la Escuela de Terapia Familiar también de la FEAD, que está ubicada en Canarias, ¿no? Y empezó así realmente. Ahora realmente siguen habiendo equipos multidisciplinares en las islas, muchos con una formación en terapia familiar. Y sí es cierto que también hemos estado asistiendo a nuevos retos, o sea, nuevos retos, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, aquí se está intentando también, hay un movimiento también muy potente, además de lo que es la terapia familiar, que es la psicomotricidad relacional.
También una psicomotricidad un poquito más, desde una perspectiva también más sistémica, y está también empezándose a incluir. Muchos educadores traen este otro conocimiento, ¿no? Y se está haciendo como una especie de integración, ¿no? De lo que es la terapia familiar y lo que es la psicomotricidad relacional, para el trabajo sobre todo con primera infancia, ¿no? Con primera infancia, sí. Un poco por ahí. Sobre esto, quizás Ana, no sé si María Riega, hubo, yo creo que un movimiento, un cambio, por lo menos en Galicia, creo que es anterior a ese 97, yo creo que es los primeros 90, donde se pasa en contextos de protección de un modelo como más basado en el control, basado aquello que abrir neveras en los domicilios y ver si había comida o no, a un contexto, a unas intervenciones más donde se cuidaba más la relación, donde se intentaba otro tipo de intervenciones, ¿no? No sé, Ana, en eso, tú estabas en eso, en ese cambio, ¿no? Estuviste en ese momento, por lo menos aquí en Galicia, no sé si en otros lugares pasó algo similar. Y no sé si María pues, vivía algo similar en sus inicios, en esos contextos. Bueno, me inicié el trabajo en los 2000, creo que fue cuando empecé a trabajar en terapia familiar. Todavía no era terapeuta familiar, pero bueno, yo entré de una manera como muy rara en todo este trabajo de... No, 2000 no, me estás mirando con cara rara, ¿no? ¿Serán los 2000? ¿Será antes? No, yo empecé en el año 2000, lo sé porque estaba embarazada de mi segundo hijo. Y entonces tiene que ser ahí en esa época. Entonces yo ya, esa parte a lo mejor me queda un poco atrás, que no, bueno, yo fui educadora en casa de familia desde el 95, 94 hasta el 2000 más o menos, por ahí, por esas fechas. Entonces ahí sí que es cierto que había todavía esa... Bueno, pues esa manera un poco como sí, desde el control y sobre todo, fíjate, yo creo que una de las cosas que más estoy notando yo personalmente, que sí que es cierto que he trabajado siempre con infancia y infancia de desprotección, aunque ahora tengo una consulta privada, sigo trabajando mucho con infancia de desprotección a través de un programa bueno, que hay conveniado con la Universidad de Coruña. Y entonces... sí que he notado que hay un cambio importante en cómo integramos a la familia, por ejemplo, de los niños que viven desprotección, como personas vulneradas también, ¿no? Es decir, antes era como desde una manera mucho más... desde casi el juicio moral, ¿no? A cómo pueden ser estos padres así, ¿no? Y ahora estamos tratando, y yo creo que sí que se está empezando a tener un poco esa visión un poco más desde las familias vulnerables y vulneradas, ¿no? Quizás ese es el cambio pero bastante reciente. No diría y que todavía hay muchos coletazos por ahí de esa parte del control y de la revisión de la nevera. Creo que todavía nos queda un poquito por hacer ahí. Yo también Sí. bueno, perdona, no. Dale. No, por María. añadir y por continuar. Yo comencé en el mundo de la adopción, específicamente en el 97. Y estaba tratando de recordar estas experiencias. En el mundo de la adopción vives una situación distinta cuando te toca hacer la parte de valoración, pero esperan también que les abras la nevera y que les mires los cajones. No te lo suelen decir en aquel momento, pero quien lograba verbalizarlo, y claro, yo me quedaba con los ojos abiertos. ¿Cómo que yo voy a abrir el cajón de una familia? O sea, ¿de dónde acá? Y yo estoy con Ana en que, aunque cada vez hay más profesionales trabajando desde las fortalezas de las familias y no solo desde sus dificultades, el cambio todavía se necesita, y se necesitan muchos profesionales, porque yo todavía leo los informes que leo y veo las circunstancias que veo. Es verdad, yo no estoy en la administración, yo recibo, diríamos, ¿no? Leo de otros lados, pero yo me temo que nos hemos creído, y yo creo que la mayoría de los profesionales se han creído y se están formando en la parentalidad positiva, en una serie, no solo terapia, sino otra serie de intervenciones, los que hacemos sobre todo mucha orientación familiar. Ojo, y yo sé que nuestro trabajo también es terapéutico, aunque no haga directamente o sea, lo tengo muy claro, pero todavía hay muchos retazos.
todavía hay muchos retazos, porque lo veo en el día a día, en los grupos de familias que atiendo, sobre todo en la población más vulnerable, en la población que viene de servicios sociales, diríamos, ¿no? En nuestros grupos. Así que yo sigo confiando, ¿eh? Sigo confiando porque creo que no hay otra manera. O trabajamos unidos a las personas que sienten las necesidades. Sabemos que el cambio solo lo puede dar ellos, no lo puedo dar yo por ellos, con lo cual no nos queda otro remedio más que acompañarles y estar al lado de. Y si estamos enfrentados, es imposible. Y lo siento, pero todavía tienen mucha percepción muchas familias de que el profesional de servicios sociales, sea una intervención más especializada o más básica, está frente a ellos y no está a su lado acompañándoles. Yo sobre esto, Jorge, discúlpame, te voy a saltar porque me interesaría, seguramente muchos ya lo conocéis y muchas ya lo habréis visto, pero Toni Medina hizo un trabajo fantástico en este sentido, formando a profesionales del ámbito de servicios sociales, del cabildo, creo. Bueno, mejor quizás lo explicas tú en este sentido, ¿no? De trabajo, de potenciar recursos, etcétera. Me encantaría escuchar, Toni, esa experiencia tuya. Bueno, esta fue una experiencia de 4 años, en el año 2011 hasta el 2014, que tuvo mucho impacto aquí en la isla porque a raíz de esa experiencia se empezó a generar una sinergia que ha llevado a que el Cabildo saque una guía y apueste, pues, por ejemplo, pues, por formar a equipos municipales en terapia narrativa, por formar a los equipos municipales en enfoque centrado en soluciones, ¿no? Etcétera. Y cómo intentar trabajar, por ejemplo, de una manera centrada en soluciones en un contexto tan coactivo como es la protección a la infancia, ¿no? Porque hoy en día sigue siendo un contexto coactivo, ¿no? Para mí no hay mayor contexto coactivo que el de justicia juvenil, por un lado, ¿no? Las medidas judiciales y el ámbito de la infancia, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de lo que es la administración pública. Luego ya está claro que a nivel privado es muy diferente, ¿no? Pero desde la administración pública sigue existiendo esa parte de control, y esa parte de control es importante. Entonces aquí, como a raíz de la investigación que se hizo, pues llegamos a una serie de hallazgos que yo creo que han sido interesantes, en el sentido de que cuando los profesionales van por detrás de las familias, no van por delante diciéndole a las familias lo que tienen que hacer, sino van por detrás de las familias. Parece que las que empiezan a trabajar más duro son las familias, no los profesionales. Entonces, esto es interesante, ¿no? Yo creo que esto es un matiz y otra parte también importante del estudio es que demostró la utilidad de simplificar los procesos y los procedimientos. Es decir, cuanto más simple se trabaje, yo creo que más efectivos somos, ¿no? Y este es otro aspecto interesante. A raíz de aquella formación se redujo considerablemente el número de desamparos en la isla, sobre todo en el grupo que se formó. Así que yo creo que la terapia familiar sin duda es muy útil porque ahí están los datos, ¿no? Se puede trabajar desde la terapia familiar y conseguir pues, menos retiradas de niños de su familia, conseguir menos reincidencias, conseguir que los casos crónicos dejen de ser crónicos. Y yo creo que esta parte, y además todo esto, que es la parte más interesante de todas, todo esto sin invertir tantos recursos. Porque esta es otra parte, es decir, normalmente a las familias que acuden a los servicios sociales se invierte mucha trámite de ayuda económica, mucha prestación, ¿no? Pero poco trabajo terapéutico realmente, ¿no? Y básicamente hay un grueso tremendo de tramitaciones, de prestaciones económicas y demás. Pues es curioso, pero esta investigación demostró que aquellos profesionales formados, resulta que tramitaban menos ayuda. Y luego además teníamos la percepción de la familia, familias que habían trabajado con profesionales que no estaban formados y familias que sí, y las familias, había una diferencia importante porque las familias que habían trabajado con los profesionales formados percibían que habían tenido una mayor consecución de sus objetivos. Y también se entrevistó a los niños y a las niñas, los cuales a su vez
a diferencia de los no formados, hablaban de un mayor bienestar en sus familias, ¿no? Entonces yo creo que estos datos son importantes, porque para mí esto demuestra que la terapia familiar encaja perfectamente bien en un ámbito como es la protección a la infancia y sobre todo desde donde yo conozco, que es la preservación familiar, ¿no? Ahí encaja muy bien. A mí lo que me resulta muy interesante, además de lo que planteas, Toni, es haber logrado cambiar las gafas de ver, ¿no? Porque una de las dificultades que creo que hay en el ámbito, que lo apuntaba antes María, ¿no? Bueno, que a veces en los informes o cuando hablas con compañeros, con compañeras, es difícil, ¿no? Uno de nosotros se ha formado en diversos modelos, diversas perspectivas o tenemos diversas experiencias y es complicado. Si tú ves a una familia pues como la culpable o si ves una familia pues que quizás que tenga una historia de vida complicada y que quizás pues no pueda atender de determinada manera a sus hijos por ahora, o si te centras en los recursos, si te centras en las debilidades, si te centras en el control o si te centras en la relación. Y a mí eso es lo que, bueno, a mí lo que más me impactó del trabajo que hicisteis ahí, ¿no? Porque cambiar la perspectiva de los profesionales es algo mágico para mí, vamos. Sí, claro, es interesante en el sentido de que se pueden, por ejemplo, cambiar las precreencias desde la práctica, ¿no? Que yo creo que esta es la parte importante, porque uno a veces piensa, no, primero uno tiene que cambiar sus asunciones para después hacer, ¿no? Y lo que demostró esta investigación es que también puede ocurrir lo contrario, que la gente cambie su manera de hacer y al cambiar su manera de ser, cambien sus gafas. Y yo creo que esto es un aspecto que la investigación demostró, ¿no? Estos profesionales que se formaron, pues acabaron creyendo más en las fortalezas de la familia, eso estaba clarísimo. Y de hecho, incluso llegaron a pensar que no había un modelo, no había un modelo educativo, digamos, universal, ¿no? Que era bueno para todos los niños y niñas, ¿no? No había un modelo educativo universal, es decir, que cada familia lo sabe hacer a su manera y tiene su propia forma de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esto fue un punto muy interesante. Sí, seguro que sí. Jorge, cuéntanos, ¿qué nos dice eso? Después de todo lo que han aportado, solo puedo coincidir en muchísimas de las reflexiones. El ejemplo de Toni, la experiencia que estaba planteando Toni, es la demostración de que cuando hay un plan de intentar utilizar la terapia familiar de una manera seria por parte de, no de un profesional, sino de un conjunto de profesionales, las cosas van cambiando. Porque yo tengo sensaciones muy ambivalentes, ¿no? Yo confío en todo lo que estáis diciendo, pero tengo la impresión de que aquí, Ana, es donde vengo a la barra del bar a tomar unas cañas y a ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? Pero tengo la impresión de que toda esta parte de la preservación, del trabajo con los recursos de las personas, está en los papeles desde hace años, estabais hablando del año 2000, y no sé si está tanto en nuestras prácticas, y me incluyo, ¿eh? No tengo ningún problema. No sé si está tanto en nuestras prácticas, porque trabajamos en contextos duros, trabajamos en contextos difíciles, que a veces asustan, que a veces nos preocupan, y que eso hace bueno, pues que a veces sea difícil llevarlo a la práctica. Creo que hay un montón de gente que lo estamos intentando, ¿eh? Y creo que hay un montón de gente que estamos ahí también formando, pero casi siempre es formación pues cortita, a la que va pues la gente interesada. O yo me he encontrado que la gente que más trabaja con modelos de terapia familiar es gente que ha decidido ella formarse. Esto es lo más habitual, ¿no? Y por contra, bueno, pues el resto de compañeros y compañeras sí que es verdad que seguimos desde los modelos más correctivos, más aconsejadores. A mí, María estaba hablando de algo que es la visión que las personas tienen de nosotros. Para mí eso siempre fue importante. Es una de las cosas que
yo creo que más he intentado que desde el servicio donde trabajo pudiera ir cambiando, porque las personas tienen visiones muy negativas, no todo el mundo, pero hay personas que tienen visiones bastante negativas de nosotros, ¿no? Y yo siempre me he planteado que si nos están viendo de esa manera es porque los profesionales que trabajamos en esto de alguna manera habremos contribuido a que nos vean de esa manera. Los niños y las niñas no nacen sabiendo que hay que ir a engañar a la trabajadora social para que te pague la bombona de butano. Eso lo aprenden. Esto es construccionismo y constructivismo, vaya, pero eso se aprende en algún sitio, en algunos contextos y de alguna manera. ¿Vale? Entonces, no dudo de que el camino es el que está planteando Tony, que además tiene datos y puede ir demostrándolo y que hay que seguir en esto. Y yo cada vez estoy más, fíjate, ¿no? Porque parece que hay que tener un modelo de terapia familiar o que la terapia familiar es la que funciona. Yo cada vez estoy más por la idea de que no es necesario que todos los profesionales, que todas las profesionales compartamos el mismo modelo de trabajo. Podemos tener modelos y visiones diferentes de trabajo, pero sí creo que es necesario que estemos de acuerdo en unas poquitas prácticas que sean respetuosas con las personas. Y que sabemos que son las que funcionan. Además, funcionan en los modelos de terapia familiar y funcionan en otros modelos. Es verdad que desde la terapia familiar fuimos de los primeros que empezamos a plantearlo. ¿Vale? La alianza terapéutica funciona. Pero es que la visión que las personas tienen de nosotros dificulta la construcción de esta propia alianza. La seguridad es uno de los elementos clave en la construcción de la alianza. Y hay contextos de trabajo donde es difícil garantizar la seguridad. Resulta difícil. No sé, son un poco mis reflexiones sobre todo esto, en la ida y en la vuelta, en la terapia familiar en la infancia y en la infancia la familia hacia nosotros, ¿no? Cómo tenemos que ir aprendiendo también de qué es lo que hace a las personas sentirse seguras, sentirse bien atendidas, qué les hace colaborar con nosotros. Sí. Gracias, Jorge. Yo recojo ese guante porque precisamente que me parece interesante tirar por ahí. Bueno, hemos reflexionado un poquito sobre lo que ha aportado la terapia familiar al ámbito de la intervención con familias y con infancia. Y al revés, ¿qué ha aportado la infancia, qué ha aportado los niños, las niñas, los adolescentes a la terapia familiar? ¿Qué creéis que ha aportado? ¿O qué han aportado? Y para mí, fíjate, yo creo que son los máximos responsables, porque yo creo que no se puede entender la terapia infanto-juvenil sin tener en cuenta la terapia familiar. O sea, para mí es imposible hacer un trabajo terapéutico. Yo trabajo mucho con infancia y adolescencia y para mí es fundamental tener presentes, sentados en la mesa, a sus referentes, sean sus educadores, sean sus padres, acogida, adopción, me da igual, pero tener a sus referentes con ellos. Y cuando no están, de manera real, de manera simbólica, tienen que estar siempre. Entonces yo creo que no podemos pensar en un trabajo con infancia si no pensamos en la red familiar y en todo el soporte que tienen. Me gustaría hacer comentar un par de cosas al respecto de lo que estabais hablando ahora. Jorge, por ejemplo, me hizo pensar. Yo pasé de trabajar en un contexto, bueno, pues digamos más sentido como coercitivo, estábamos trabajando en los equipos de integración familiar, investigación, pero al final no dejaba de ser más que un brazo visible de la Xunta, ¿no? Y cuando pasé a trabajar yo trabajaba con todo mi enfoque de terapia sistémica y centraba en soluciones, intentaba un montón de estrategias, aquello no me funcionaba casi nunca. Y cuando empecé a trabajar de manera privada, donde las personas vienen a la consulta de manera, pues porque ellos quieren, no están buscando, claro, aquello es que era una maravilla. Cambió.
una súper buena profesional que digo, bueno, esto es increíble, ¿no? Y tiene que ver con esa visión, ¿no? Eso por un lado, y luego hablando de las narrativas, que creo que fue Tony que comentó, bueno, que se había trabajado un poquito el tema de las narrativas y tal, y de los informes, que creo que fue algo que comentó María, se me han unido así todas esas. Yo utilizo mucho los informes como narrativa, y para los niños es impresionante el valor que tienen, porque se los doy a leer y muchas veces me piden una copia, porque pocas veces han oído decir esas cosas de sí mismos, ¿no? Entonces me parece una herramienta muy potente a la hora de trabajar con infancia y de hacer narrativas para ellos. Y también me parece que es un elemento importante para la administración, para los técnicos que a lo mejor no tienen un contacto tan directo con los niños, que puedan verles con esa visión. Y luego utilizo mucho también las narrativas con los niños y niñas que, hablando de adopción, lo siento, me estoy metiendo en todos los cajoncitos, porque con adopción, por ejemplo, utilizo mucho las narrativas con las cartas que les escriben o les gustarían escribir a sus padres de origen, por ejemplo. Entonces hacemos muchas veces también ese trabajo de conectar con el dolor de la mamá, que bueno, pues va a permitir que su hijo o hija vaya en acogimiento, en adopción. Entonces yo creo que todas estas estrategias que yo las he aprendido de la terapia familiar y para mí han sido fundamentales. Yo me formé con Jorge Barudi y con Marjorie, que para mí ha sido también un lujazo, he hecho un montón de menos que en este Ángels. Y una de las primeras cosas que me dijeron es, ¿eres terapeuta familiar? Bueno, entonces encaja perfectamente, ¿no? En este, claro, es que yo creo que es básico. A mí me ha gustado mucho la aportación que ha hecho Jorge de qué es lo que necesitamos mínimo compartir los equipos de trabajo. Y es el respeto a las personas. Es solo eso, ¿eh? O sea, casi me atrevería a decir que es solo eso. Porque es que todos lo sabemos, hay intervenciones profesionales que no respetan. Ojo, que no respetan ni a los niños, ni mucho menos a los adolescentes y también a las personas. Así que quizá ese sería el mínimo. A mí me gusta añadir siempre otro plus, y es trabajar desde las necesidades de las personas. En concreto, nosotros que nos movemos en el ámbito de la infancia, utilizamos siempre el símil de las gafas, ¿no? De ponernos unas gafas diferentes y de ponernos las gafas de las necesidades de la infancia, de ver por detrás de los comportamientos. No fijarnos solo en lo que está pasando, lo superfluo, sino qué ha originado ese comportamiento. Esto vale también para las familias, evidentemente, pero ese plus ayuda a las propias familias, pero es que nos ayuda mucho a los profesionales a poner el foco donde tenemos que ponerlo. Porque si solo atajamos el comportamiento y corregimos y nos enfocamos en la dificultad, es que no funciona. No funciona. Bueno, sí, funciona hoy porque coincidió que funciona, pero mañana volverán con otra cuestión diferente, ¿no? Así que yo apuesto también por eso. Es verdad, yo también tengo que decirlo, que mi formación también es sistémica y bueno, hombre, luego trabajas más a gusto si coincides con profesionales, es verdad, si coincides con profesionales que te rodean, aprendes unos de otros, pero bueno, trabajas más en la línea. Pero para mí la línea lo marca pues eso, a lo mejor si estamos hablando de infancia, lo marca la parentalidad positiva o la disciplina positiva o la crianza respetuosa, lo marca más esa línea quizá que la otra. La otra te ayuda porque puedes tener un manejo de unas técnicas o de otras y porque no todo, bueno, pues a lo mejor alguna diferente te vale. Sí. Si trabajas con gente que compartes lenguaje, pues todo es más rápido, porque la comunicación es muchísimo más rápida, eso es así, pero sí, yo al final un poco esta idea, ¿no? De compartir algunas prácticas, el respeto es una, la alianza es otra, y yo añadiría el caminar o el trabajar para lo que la gente quiere conseguir, para que pueda haber un verdadero cambio de visión de su vida, ¿no? Un poco esto, definir su futuro y caminar para el futuro que ellos quieren, ¿no? No para el que yo creo que tienen que hacer mañana. ¿Vale? Y añado una... perdón, no, termino.
No, no, María, adelante. Es que me ha acordado de la pregunta que nos hizo. Y de repente he dicho, uy, si yo estoy hablando de otra cosa. A mí precisamente las familias, pero expresamente los niños y los adolescentes, a veces a través de las familias, porque a veces solo veo a los adultos, no siempre veo a los niños, yo creo que sobre todo me han aportado naturalidad y frescura. Y eso me ha ayudado a... Yo soy una persona, en general intento ser una persona muy creativa. Busco debajo de las piedras y reutilizo y aprendo de los niños a utilizar cualquier cosa. O sea, pueden ser... Ya sé que luego... Bueno, esto tú tienes una imagen de los Playmobil y bueno, es que en terapia se utilizan los Playmobil o los Lego o las cartas de Dixit, me da igual, pero del juego, de la creatividad de los niños, de la naturalidad, de su frescura, creo que se puede aprender mucho, el no estar encorsetado, de este es mi esquema de lo que debo hacer y ir al ritmo de los niños. Así también te abres la mente, ¿eh? O sea, yo no leía manga hasta que tenía unos cuantos adolescentes y te pones al día del manga o de determinadas series o de determinados videojuegos. Y creo que eso ayuda mucho. Y los padres se sorprenden porque no saben que sus hijos, lo que leen sus hijos, lo que ven, lo que escuchan. Y claro, si no sabes eso, si no te adaptas ahí, pues también tienes más dificultades. Vale. Algo que creo que nos aportan los niños, los adolescentes, es algo que ya mencionaba Tony anteriormente, la simplicidad. Tony decía que profesionales formados trabajan de manera más simple. No sé si a la terapia familiar, pero a mí los niños y adolescentes me han aportado un montón de simplicidad. A veces haces preguntas raras y te dicen, no te he entendido. Muy bien. Y es verdad que necesitamos ser a lo mejor más simples. Y cuando las cosas, sobre todo con niños, niñas y con adolescentes, ¿no? Bueno, joder, cuando las cosas funcionan, es que funcionan, ¿eh? Y es que no hay que darle muchas vueltas. Y dicen, pues voy a hacerlo así. Y lo hacen. Y Eso y que la magia existe. Que se llevan un dibujo guardado en el bolsillo para no tener miedo y no tienen miedo. Y fíjate, Jorge, un poco rescatando lo que has dicho y oyendo a Ana y a María, yo también creo que en base a eso tenemos un reto todavía por delante súper importante, que yo creo que a lo mejor más en lo privado, pues ese reto pues no aparece, no es tan visible, porque de hecho las familias vienen casi a muchas de manera voluntaria, ¿no? Pero un reto importante es que las familias que vienen al ámbito de lo público vienen obligadas, o sea, eso es un hecho, ¿no? Vienen obligadas. Entonces, el reto nuestro realmente es cómo trabajar la alianza, ¿sabes? Desde esa posición de que vengo obligada, ¿no? Y yo no quiero estar aquí, y yo no tengo, y yo además no veo que tenga un problema y me dicen que tengo un problema, ¿no? Eso es por un lado. Y luego yo creo que hay otro reto que es todavía, yo creo que queda mucho por andar ahí, y es el de visibilizar. Te quiero. Bueno, me cambio de habitación. Tony, Ahora. El visibilizar a las niñas y a los niños como expertos. Yo creo que esta parte es importantísima. Es decir, todavía en protección a la infancia hablamos de los niños y los niños, ¿no? Y yo creo que aquí hay un trabajo importante que hacer porque los niños se subestima el papel de experto que tienen, pero los niños tienen claro qué funciona en su familia, qué no les preocupa, que no está funcionando para ellos desde su punto de vista en su familia, y qué tiene que ocurrir para ellos sentirse a gusto en su familia, ¿no? Y yo pienso que esta parte es importantísima, es decir, los profesionales tenemos que facilitar que los niños y las niñas y los adolescentes, pero sobre todo estoy pensando en los niños y niñas porque los adolescentes ya realmente pues se les está dando más voz, ¿no? Pero en los niños y las niñas yo creo que necesitamos facilitar ese proceso en el cual los niños y las niñas cuentan que está yendo bien, que les preocupa y qué quieren conseguir, ¿no? Qué quieren conseguir en su familia y que se los puedan decir a su familia, que se los puedan decir a sus padres y que realmente trabajemos con los niños. O sea, muchos profesionales tienen miedo a trabajar con los niños, ¿no?
Si estamos en el ámbito de la infancia, hay que trabajar con los niños. Y además hay que hacer que los niños demuestren que son expertos, ¿no? Yo creo que esta parte todavía queda mucho camino por andar ahí. Ujú. Trabajar con los niños desde servicios que puedan ser vistos como recursos de ayuda, que no sean estigmatizantes para un niño, que esa es una parte también que tenemos que currarnos, ¿no? Porque Sí. ahora decías, ¿no? Y Ana hablaba de la diferencia entre lo público y lo privado. Claro, yo tengo la impresión de que cuando vienen a los servicios públicos, sobre todo de infancia, las personas no vienen a contextos de cambio. Cuando tú vas a un psicólogo, a una psicóloga privada, a un terapeuta familiar, vas a un contexto de cambio. Y ellos no vienen obligados o no obligados, pero no vienen a un contexto de cambio donde vayamos a trabajar o a compartir o a hablar para que haya cambios. Y además de que nos trabajemos la alianza con las personas concretas con las que trabajamos, para mí sí es importante que podamos trabajar para que vaya habiendo una percepción diferente de los servicios en los que trabajamos, ya de base, para que las expectativas con las que voy cuando recibo una carta donde me dicen que tengo que ir, pueda ser otra. Eso solo lo podremos hacer trabajando en esta línea durante mucho tiempo, lo sé, pero bueno. Claro. Y en relación a esto que apuntáis un poco todos, ¿no? De nuevas perspectivas o de lo que se está haciendo en la terapia familiar ahora mismo, ¿no? Porque, bueno, al final todos los modelos avanzan, cambian, incluso dentro de los modelos aparecen nuevos modelos o nuevas corrientes. Ana al principio apuntaba, ¿no? La mirada hacia la vulnerabilidad de los progenitores y un poco sus historias de vida. Tony, Jorge, apuntabais también al tema de los recursos, María, de escuchar a los niños, sus necesidades. ¿Qué se está respirando en la terapia familiar? ¿Cuáles son un poco, desde vuestro punto de vista, los pequeños cambios, que ya sabéis que son pequeños pero grandes, y un poco lo más actual, lo más novedoso, o por lo menos lo que veis que es hacia dónde está avanzando la terapia familiar desde vuestro punto de vista? Aquí nos hemos quedado los cuatro callados, ¿eh? No sé, quizás por aportar algo y por añadir algo, cosas parecidas a lo que está avanzando en terapia familiar en otros contextos, no solo en infancia, y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos. El pedir opinión a las personas sobre cómo quieren ser atendidas, los modelos informados, ¿vale? El utilizar instrumentos o no, pero el que las personas nos den su opinión sobre si se han sentido entendidas, si hemos hablado de lo que querían hablar, no solo que se vayan contentas, un poquito más allá de eso. Pero bueno, lo que tiene que ver con modelos informados, para mí empieza a ser importante y algo a tener en cuenta, más allá del cuestionario de satisfacción típico, sino plantear este tipo de cosas. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de la infancia, yo creo que también la importancia de entender, y yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo, ya están apareciendo como enfoques nuevos, por ejemplo, Andrew Turner en Australia ha venido y está formando también su modelo, yo creo que está como empapándose esto también ahora en España, ¿no? A nivel de lo que es la protección a la infancia, y es la idea de que los niños y sus familias se pueden valorar a sí mismas. Sí, no necesitan de un profesional que haga un diagnóstico y haga una valoración, sino que el profesional puede ser un experto en facilitar un proceso donde los niños y sus familias se valoren a sí mismas, ¿no? Y yo creo que ese aspecto es interesante porque es un desarrollo más desde una metodología más colaborativa, ¿no? Y me parece que ahí también se está apostando, por lo menos en el ámbito de la protección, a intentar integrar
y metodologías más colaborativas. Y yo en ese sentido recuerdo pues en las típicas reuniones de coordinación, ¿no? De servicios sociales, de los equipos de la comunidad autónoma, un poco, bueno, muchas veces nos reuníamos, hablábamos de una situación familiar, de un niño, de una niña, de un adolescente, y claro, se echaba de menos esa parte, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si estuviese aquí? O bueno, a veces tenías un poco la perspectiva de, bueno, por lo menos hablar como si ellos estuviesen ahí, ¿no? Porque muchas veces no se habla de ese modo, se habla, bueno, de otra manera, ¿no? Y recuerdo pues escuchar experiencias de ese tipo, donde las familias y los niños, las niñas participaban en eso y opinaban y valoraban y daban su opinión. Me parecen experiencias muy interesantes. Sí, 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 desde luego. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas nuevas se están moviendo? María, Ana, contadnos. Yo no me atrevo. No, María. Dime. No, yo no me atrevo a hablar desde modelos teóricos o demás, pero yo estoy viendo el empuje que desde hace años está teniendo a nivel comunitario la participación infantil, al menos en Asturias. Hay muchísimos grupos de participación infantil, salen montones de ideas muy interesantes. Yo llevo tiempo desde la entidad en la que trabajamos queriendo darle también una vuelta y tratar, ¿no? Y tratar que dentro de nuestra óptica más enfocada quizá a algunos derechos, de sus derechos, algunos en concretos, ¿no? El derecho a estar en una familia o a vivir bien en la familia en la que estás, a que se cubran tus necesidades, a tener relación con papá o mamá independientemente de si viven juntos o se llevan bien o no, ese tipo de derechos. ¿Cómo no van a poder los niños opinar y trabajar sobre estos derechos? Muchas veces sí, estamos dispuestos a escucharles si se necesitan más parques, si los colegios tienen que ser de esta manera o de esta otra. ¿Cómo no van a saber de ellos? O sea, es posible lo que acababais de decir, ¿no? Es posible que un niño no sepa qué cosas puede necesitar. Ojo, a veces hay niños muy dañados y hay entornos muy dañados, pero para eso estamos, para acompañarles. Pero ¿cómo no van a saber si ellos ven a otros niños? Ven porque a este niño le pasan estas cosas y a mí no. Posiblemente no tengan la solución o no tengamos a veces el recurso adecuado para es que lo que necesita esta familia es esto o demás. Pero bueno, eso lo vamos construyendo, que para eso hay profesionales. Pero a mí me parece clave y me parece clave y yo creo que todavía somos deficitarios, porque no tendría que ser novedoso. Es que la mayoría de los niños siguen sin participar, por ejemplo, en grupos de participación infantil, pero es que para muchos padres es novedoso cuando les planteas una reunión familiar o cuando les planteas vamos a consensuar normas. ¿Cómo voy a consensuar normas? Es ceder de mi papel de padres. Entonces, me parece algo que tenemos que trabajar muy mucho y favorecer muy mucho. Y hay otra cuestión relacionada con esto y que se ve más, o quizá yo veo más en lo que es la práctica privada o en la práctica, yo trabajo también fundamentalmente en una asociación de protección a la infancia y entidad colaboradora del Principado de Asturias, pero que lo ves. Y es bueno, por eso nos llamamos así, sumando, con esa idea de sumar el poco concepto que hay todavía, y eso es un error nuestro, garrafal, de los profesionales, de la coordinación, tenemos a niños y a familias que trabajan desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. 50 profesionales trabajando y no hay alguien que tome las riendas y se siente a coordinar de verdad. Ya sé que se hace en algunos ámbitos, no quiero, pero en lo privado yo he visto cosas muy, muy alarmantes. Así que yo lanzo el reto, ¿no? A mí me parece que debemos trabajar más en lo comunitario, que debemos conocer muy bien todos los profesionales, no solo los de la pública, que también, y no siempre lo conocen, pero también los de la privada, conocer todos los recursos comunitarios que hay y todas las posibilidades que les podemos abrir a las personas que acompañamos. Porque a veces sí están los recursos, pero están infrautilizados o utilizados solo en una zona del territorio simplemente porque no compartimos con otros profesionales lo que funciona.
Sí, bueno, María, totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo, porque además justo hablando de la terapia familiar, ¿no? Que es como tenemos que tener en cuenta todo y nosotros los profesionales, cada uno a nuestra bola y sin tener en cuenta a los demás, sí. Bueno, yo voy a hablar desde la parte un poco más personal, claro, y más pequeñita, porque yo ahora al estar trabajando sola, no estoy sola en el equipo, pero sí que es cierto que no es lo mismo que trabajar en coordinación cuando trabajaba en Meniños o en otras entidades. Sí que yo aporto, digamos, o lo que a mí me está viniendo como de nuevo, pues es un poco abrirme a otros conocimientos. Es decir, yo me he formado mucho en terapia familiar, terapia sistémica, terapia centrada en soluciones, pero me he estado abriendo a muchos otros conocimientos que me están ayudando y aportando muchísimo. Por ejemplo, pues toda la teoría del apego, la teoría polivagal de Borges, he hecho también trabajo con EMDR y consigo todo eso. Para mí son herramientas que yo utilizo, es decir, no es un enfoque general, sino que son herramientas que yo utilizo desde mi enfoque de terapia familiar, ¿no? Y entonces, para mí, personalmente, en mi consulta, es como, digamos, el cambio que yo estoy haciendo desde mis inicios, ¿no? Y esto son así un poco lo que está pasando, lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando hacer. Y el futuro, ¿por dónde tirará? Hagamos ahora un poco de bola, bola de cristal. ¿Hacia dónde va a tirar? Bueno, la terapia familiar, pues ni idea, pero el trabajo con infancia desde la terapia familiar, ¿cuáles eran los retos? Ahora estamos ante un reto. Yo creo que hay un reto de una demanda bestial en todos los contextos de ayuda con adolescencia, niños, niñas. No me quiero imaginar el ámbito de los servicios sociales comunitarios, cómo puede estar eso, no me lo puedo imaginar, pero ¿hacia dónde vamos? Es decir, tenemos el dibujo de dónde venimos, tenemos un poco una idea de, bueno, diversas maneras de entender, entiendo que siempre desde modelos como bastante integradores, bastante centrados en las necesidades, en los objetivos de las personas, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Estamos en un contexto complejo. ¿Qué será lo próximo? A ver, vamos a, no sé, os animo, sé que es muy complicado esto que os planteo, yo no sabría resolverlo, no sabría responderlo, pero ¿qué se os ocurre? Es decir, ¿cuáles serán los próximos retos de nuestras intervenciones? Nos quedan años de desempeño profesional, espero. ¿Hacia dónde dirá esto? ¿Quién se atreve a empezar? Bueno, yo no sé si irá hacia ahí, pero desde luego es un deseo. Es un deseo y es lo que me gustaría que ocurriese, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo que me gustaría que ocurriese en un futuro no muy lejano es que los niños pudieran ser realmente directores de orquesta, ¿no? Es decir, que fueran los niños los que plantearan la dirección de cualquier intervención que se haga en su familia. Y que en ese sentido los profesionales vayamos un poco más por detrás de las familias y no tanto por delante, sino intentar generar espacios donde los niños plantean a los profesionales los objetivos, ¿no? Los planteen a sus familias también. Y yo creo que eso es un reto importante. Y yo sé que hay ya experiencias donde los niños participan, por ejemplo, en mesas de valoración, ¿no? Donde tienen que decidir pues, el futuro del niño, si va a un centro, si no va a un centro, si va a un recurso, si no va a un recurso, ¿no? Pero yo creo que en esas mesas de valoración incluso todavía falta que sea el niño el que pueda decidir. Porque y es un poquito, yo sé que es una visión un poco radical, porque todavía en ese sentido somos los profesionales los que realmente seguimos decidiendo sobre la vida del niño, sin contar con el niño, ¿no? Entonces yo pienso que aquí hay un reto importante y espero que en el futuro vaya hacia ahí, es decir, la dirección que vaya, que sea el niño, la niña, ¿no? El adolescente el que plantee cómo podemos ayudarlo mejor y cómo podemos dirigir o desarrollar una intervención, un proceso de intervención con él, ¿no? Y que él marque las pautas y que él es sea el que nos dirija a nosotros. Yo creo que eso, porque trabajamos para unos clientes específicos, ¿no?
nuestros clientes son los niños, ¿no? Entonces es curioso cómo trabajamos con los clientes sin con los clientes. No, pues entonces yo creo que ahí me gustaría que fuera así ahí. Yo, Adelante, María. da igual, ¿eh? A ver, yo no sé si hoy estoy optimista o qué ocurre. Yo confío, me sumo a lo que ha propuesto Tony, pero confío además en que los niños de hoy recuerden lo que se está Mm, haciendo con ellos, que tengan mm, buena memoria. Yo en la parte que me toca como profesional o como profe en la universidad, intento trabajar en ello. Intento en que tengan memoria, en que se quejen. O sea, odio el mm, conformismo porque creo que el conformismo no ayuda a que esto cambie y a que esto mejore. Entonces, cada vez que escuchas una queja, yo he establecido también alianza con mis alumnos porque una vez que empiezas a trabajar de una manera, ya no puedes dejar eso aparte, y entonces ellos te cuentan y puedes rascar. Y me doy cuenta, por eso que depende del optimismo que tenga el día que estoy, que a veces todavía hay muchísimo conformismo. Y yo les digo, por favor, recordad esto, o sea, recordad cómo está siendo tratado en salud mental, cómo está siendo tratado, porque para algunas cosas todavía están muy adolescentes, ¿no? Cómo está siendo tratado en este recurso, cómo te sientes tratado en la universidad para el día que tú quieras ser profesor, o cómo te sientes en esa sesión de prácticas para el día que tú seas trabajador social. ¿Qué tipo de profesional quieres ser en el futuro? Entonces yo confío en que nuestros niños de hoy recuerden muy bien cómo han sido tratados, para lo bueno y para lo malo, para rescatar aquellas cosas que pueden ir implementando y mejorando y cambiando las cosas, pero también para no repetir los errores que estamos cometiendo. Así que mm, espero yo voy a trabajar siempre para la buena memoria de los mm. chavales. Yo creo que seguirá avanzando por el camino que estamos hablando y por donde ya se están planteando las cosas. Es un deseo y también una pequeña esperanza tengo de que las cosas vayan ahí. Si sigo con los deseos, mi deseo sería un poco lo que planteaba María antes, que incluso lo que estamos planteando en intervenciones más, a lo mejor más con un niño, una niña, con una familia, den el salto a lo comunitario y a la participación de niños y niñas, ¿no? Hay algunas experiencias de UNICEF, de Ciudades Amigas de la Infancia y cosas, bueno, pues que todo ese tipo de cosas, porque al final si los niños están participando, se están convirtiendo en ciudadanos y ciudadanas y van a seguir planteando sus derechos y reflexionando sobre sus derechos y pidiéndonos a los profesionales sus derechos también cuando sea preciso. Entonces, yo creo que ese es un poquito el camino. Tenemos una ley de protección a la infancia recién aprobada, Mm, no hace nada, que le falta todo el desarrollo del mundo, está enunciada, no, nada más. Falta todo el desarrollo normativo ahora y que las comunidades autónomas la pongan en marcha y demás, pero ahí está. Y un poco, y hay ideas interesantes dentro de esa ley, y un poco el eje es que la protección a la infancia no es cosa de los servicios sociales y de los profesionales, sino que es cosa de la sociedad. mm. Y eso sí está planteado de manera clara y de manera concreta. Entonces, yo creo que el camino que tenemos es el que estamos hablando, ¿no? Yo no veo muchos más. Mm. Bueno, y yo si puedo pedir deseo también, pues pediría eso, yo iría también hacia una mayor coordinación de todos los profesionales, un trabajo en equipo cada vez más serio y más teniendo, por supuesto, el foco del niño o la niña en el medio como sujeto de derecho y de protección. Y yo siempre les digo a los chicos y chicas, a los niños también con los que estoy trabajando ahora, que yo confío muchísimo en esta generación. No sé por qué, yo creo que van a ser una generación
muy potente, porque probablemente nunca nadie, y aún falta mucho, pero nunca nadie ha tenido tan en cuenta la infancia quizás como se está teniendo en los últimos años, ¿no? Mi generación, a nosotros, yo como niña, yo tengo 50 y tantos años ahora, tampoco hace falta que diga cuántos, por supuesto yo no sentía que era el centro de nada, yo me ponían a comer en la mesa de fuera y los niños son lo que menos importa, ¿no? Y sin embargo creo que ahora estamos teniendo una forma de crianza pues un poco más centrada en sus necesidades, en sus capacidades, y entonces me parece que ellos nos van a dar una lección muy importante, y eso también es algo que me parece así como dar una visión positiva que nos puede venir muy bien. Bueno, pues me parece una fantástica manera de hacer un punto y aparte. Ana, si no sé, quizás sea el momento de empezar con el turno. Yo para cerrar esto, ¿no? Esto que planteáis los cuatro me parece una visión muy radical. Quizás nosotros estemos acostumbrados a hablar de esto, a escuchar de esto, pero en ocasiones ahí fuera se escucha todo lo contrario. ¿Qué es eso de escuchar a los niños? ¿Pero cómo va a opinar una niña de tal? Pero no, es que se consiente mucho, no, es que en mi época se vivía mejor y nos lo pasamos mejor. Yo comparto desde luego lo que planteáis y comparto que el futuro son ellos y ellas y a mí me gustan y creo que van a tener muchas cosas buenas. Pero esto es muy radical. Y ojalá triunfe esta manera de ver el mundo, la infancia. Y bueno, siempre me gusta un proverbio, creo que es un proverbio africano, que para educar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? Pues bueno, aquí somos una pequeña tribu y nos queda mucha gente por unir a esta tribu, que yo creo que tiene mucho sentido. Y desde aquí, si quieres, Ana, abrimos los Sí, abrimos micrófonos. micrófonos al público y también pueden encender sus cámaras y a ver qué quieren comentar, qué quieren aportar o qué quieren preguntar. Además hay un buen número de grupo, a ver que los vayamos viendo. Parece que les ha quedado todo muy claro. Pero no, es verdad que quizás preguntar no, pero compartir sí, porque estamos pensando que somos 29 personas ahora mismo profesionales, pienso yo, ¿no? Que seamos profesionales en el foro y a ver qué quiere comentar. No sé si había algo en el chat, voy a mirar. Pues mira, Naila, mira, de Murcia, de las mías. Pues yo la animo a que abra su micrófono y lo lea ella o lo comente ella, lo que está diciendo ahí. Quizás se ha salido. Yo creo que están haciendo la cena y han dejado puesta la cosa como que están, pero están... Pues puede ser, ¿eh? ¿Hay alguien por ahí? No, esto no nos ha visto nadie, Ana. Afortunadamente. A ver, otro mensaje, pero abrir los micrófonos, que ahora es el momento de vosotros, porque mira, esta compañera de Murcia hacía totalmente de acuerdo con esto último, no sé bien en qué momento, ¿no? En el minuto casi las 9 de la noche, dice, no hay catálogo de servicios y recursos actualizados desde las propias comunidades autónomas. ¿Algún comentario por vuestra parte? ¿Estáis de acuerdo con Naila? Es de vergüenza, pero es cierto. Yo sé que eso implica trabajo, implica destinar recursos, pero es que si lo tuviéramos actualizado y permanentemente actualizado, todos los profesionales del ámbito público y privado trabajaríamos mucho mejor. Bueno, Rafi se ha animado a ponerse la cámara. ¡Gracias, Rafi! ¿O has cenado ya o cenas más tarde? Muy bien. Merce también. Sara, gracias.
O simplemente que ha merecido la pena porque es verdad que a Federación llega horas introspectivas estas de la 8, pero mira, a veces hay que aclarar cosas de, bueno, pues no es un viernes, ¿vale? Es al final de la jornada, entonces ver tantas caras a mí me agrada, estoy contenta. A ver, de las que Sí. os habéis atrevido a poner la cámara, ¿qué me decís? ¿Puedo, Ana? Rafi, adelante. Hola, parto del agradecimiento y de la explicación, que es que vengo de trabajar. Me habéis hecho el camino de llegada, que no entrara en coma, sino que me mantuviera con actividad cerebral. Y bueno, no tenía la suerte de conocer a la mayoría, pero sí conocí a Jorge Campos en mi formación sistémica, y ya ese taller que hice con definiciones de contexto comunitarias y demás, creo que ha condicionado y ha estimulado mucha parte de mi trayectoria. Así que me siento súper contenta y privilegiada por haber podido escucharles. Y al resto también me ha gustado mucho el viaje que hemos hecho desde el pasado. Bueno, al principio he dicho, digo, uy, otra vez hacia atrás, no, pero tenía sentido. Rafi, espera, ¿no? Tenía sentido. Entonces, simplemente comentar que a lo mejor un poco, no por desteñir lo que estabais hablando, sino por un poco de aterrizar a lo mejor de la parte de los que trabajamos en privada o en pública con esta supuesta reconversión de escuchar a los menores, cuando la escucha de los menores se convierte en escuchar a las partes adultas a través de los menores. Entonces, claro, sí, o sea, el aumento de la participación, el aumento de la escucha activa, ojalá desde el hogar, que es como esto, que esta corriente nueva de crianza más respetuosa y positiva, pero es verdad que nos vemos en cada embolado cuando tenemos que ver si lo que dice el menor o la menor viene de sí mismo, y no cuando a lo mejor estamos hablando de chavales que no tienen capacidad para autorregularse, que no tienen, sí, decimos ahora mismo también con esto de el neurodesarrollo, que está tan de moda ahora, que hasta los 21, 25 incluso el cerebro puede estar no plenamente diseñado, ¿no? La tormenta cerebral adolescente, hasta qué punto es trauma, bloqueo o interferencia parental o marental, ¿no? Entonces, como creo que habéis dado muchas claves en cuanto a que quizás tenemos que dar muchos pasos previos de darles una seguridad en los entornos y en los momentos en los que ya se supone que están participando, que a lo mejor desde la visión sistémica son más naturalizados, pero que desde los contextos que no sean sistémicos, ese modo de traducirnos y de buscar un lenguaje común que sea accesible. Entonces me ha encantado todo lo que había aportado de las narrativas, de todo. Me llevo un montón de recursos. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Rafi. A ver si de nuestros invitados o nuestro coordinador te dicen algo. Yo creo que lo ha dicho muy claro, ¿no? Lo ha dicho muy claro. Es decir, está claro que todavía queda un camino por andar, ¿no? Y está claro que a veces escuchamos a los niños desde la voz de los padres y las madres, no desde la propia voz de los niños, ¿no? Y que esto es un gran reto, es decir, el reto por delante está en escuchar a los niños desde la voz de los niños, ¿no? Desde lo que un niño piensa, aunque nosotros podamos creer muchas veces que, bueno, pues ese cerebro está en desarrollo, quizás también eso es una potencialidad, porque quizás nosotros los adultos estamos con unos cerebros más rígidos, ¿no? Con menos flexibilidad, ¿no? Y con muchas creencias y muchas mochilas detrás, ¿no? Y los niños vienen con esta frescura y esta creatividad que nos enseñan mucho a los adultos también, ¿no? Yo añado que la única manera de aprender a distinguir si los niños nos están hablando desde su propia voz o desde la de sus padres es escuchándoles. A mí me ha tocado trabajar durante muchos años en separación y divorcio, y esto es un tema que se veía muy, se ve mucho, ¿no? Hasta por el tipo de vocabulario que utilizan. Ves el niño que a una edad no adecuada se ha leído todas las sentencias de divorcio y maneja términos que no le corresponden o demás. Pero es que la única manera de aprender
es acompañándoles, es escuchándoles, es demostrándoles que yo como profesional puedo escuchar otra cosa para que alguien les devuelva. Es que puedes querer a papá y a mamá, es que puedes estar en un lío, por ejemplo, ¿no? En este caso, porque es el que me resulta más fácilmente como ejemplo. Y necesitan que alguien se lo diga alguna vez, porque a veces no lo están recibiendo de papá y mamá. Así que necesitan que alguien se lo diga. Y luego ocurre una cosa, María, y es que también, a ver, luego están estos espacios que no hemos hablado aquí, no ha salido ese tema aquí, pero los juzgados de familia, ¿no? Es decir, ¿cuánto recorrido tienen todavía que hacer los juzgados de familia para convertir esos espacios en unos espacios ajustados para los niños y las niñas, donde los niños se sientan cómodos y puedan hablar con total tranquilidad, ¿no? Todavía queda un tremendo, hay algunas experiencias, yo sé, que están empezando a surgir, ¿no? en el territorio español, pero es que todavía nos queda mucho por andar ahí también. Sí, y luego yo quería aportar también el tema de los canales de comunicación, ¿no? Tenemos que también aprender cómo podemos establecer un canal de comunicación con un niño o niña para saber que realmente está ahí hablando ella, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo tengo muchísimos agradecimientos a mi peluche que tengo ahí arriba, porque ese peluche para mí es una forma maravillosa de poder conectar con el niño, con la niña, que él pueda expresarle a él lo que no se atreve a expresar a otras personas, ¿no? O pues la técnica de la caja de arena, el juego, es decir, tenemos que saber que los niños y niñas no podemos trabajar con ellos o tratar de entender lo que ellos están diciendo si vamos solo desde el diálogo, las preguntas, ¿no? Sino algo mucho más adaptado a cómo ellos piensan e interpretan el mundo. Yo siempre cuento, para mí fue muy impactante una vez que un niño me preguntó si yo era la Xunta de Galicia. O sea, que si yo era la Xunta, para que veamos al nivel en el que ellos pueden estar, ¿no? Yo no tengo más que añadir a lo que habéis dicho. Lógicamente, a un niño no le puedes decir cuál es tu opinión, porque no va a saber responder. Necesita de un proceso, como dice Ana. ¿Vale? Y si está hablando por boca de los padres, la única manera de que yo pueda saberlo es escuchándolo, no lo tengo claro. Y si eso es un lío, la única manera de sacarlo del lío es escucharlo. Entonces, nada, un poco más que añadir. Roberto, venga, coordinador, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos y cerramos? Yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esta gente tiene que descansar, que seguro que estará trabajando desde muy tempranito. Y bueno, todos y todas aquí también ya son horas de cenar, ¿no? ¿Qué te parece, Ana? Sí. Ok, si abrimos micrófonos, os pediría que abrierais micrófonos y hacemos este aplauso tan merecido a todos los adultos que hoy, desde luego, nos hemos puesto en el lugar de los niños y niñas. Muchas gracias. 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 Os saco a todos a la vez, no asustaros. Acabo de informar.